Es súper importante que para tu proceso de sanación y despertar espiritual sepas escuchar los mensajes ocultos. Y esos mensajes ocultos son los que te manda por un lado tu subconsciente y por el otro lado el universo. Y hay un momento en el día donde esos mensajes vienen de manera muy directa y es por la noche cuando estás durmiendo, a través de los sueños. Hoy vamos a hablar del verdadero y profundo significado de los sueños más comunes y vas a ver cómo traen muchísima información que te va a servir para tu proceso de crecimiento personal, de sanación interior y de evolución. Así que estate súper atento que vamos a un programa muy profundo. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española, en vivo en el Facebook de Javier Ma. Y luego sabes que por la tarde, 8 de la tarde, hora española también, lo subimos a YouTube. Así que si estás en el Facebook como si estás en YouTube, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí soy Reiki en tu vida. Muchísimas felicidades a todos los que habéis entrado dentro, todos los que estáis en esta nueva convocatoria. Va a ser una aventura profunda donde la vas a disfrutar muchísimo y te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal y en tu proceso de sanación. Buenos días, Rosalía García del de Madrid. Yolanda Olet, buenos días, soy Reiki en tu vida. María José, se escucha bien, buenos días, gracias por confirmar. Genoveva. Bueno, vamos a un tema muy interesante sobre los sueños. Los sueños, hay ciertos sueños que nos traen un mensaje que lo podemos leer para mejorar como personas, lo podemos leer para ver por qué camino podemos tirar, qué cosas tenemos que ajustar en nuestra vida, qué cosas tenemos que añadir en nuestra vida. Mira, hay dos, dos cosas que siempre están intentando darte información para tu crecimiento personal. Sí, quiero que me anotes esas dos cosas que están intentando darte información. Una es tu subconsciente. Tu subconsciente te está dando información de qué cosas hay que ajustar. Y la otra cosa es el universo. El universo también, de diferentes maneras, te está dando señales para que veas por dónde tirar y qué cosas ajustar. Entonces, tanto el subconsciente como el universo no es sencillo la comunicación con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente pendientes de nuestra mente consciente y no solamente de eso, sino pendiente de los estímulos externos. Porque si uno estuviera simplemente observando su mente consciente, solamente con la observación de la mente consciente, ya puede recibir mensajes del subconsciente y también mensajes del subconsciente, del universo, porque está lo que decimos en presencia, ¿vale? En presencia de lo que tu mente consciente está emitiendo en ese momento. Pero, ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad en el día a día? Que generalmente no estamos conectados a nuestra mente consciente. Generalmente estamos conectados a estímulos externos. Si te das cuenta, toda la sociedad moderna está montada, y aquí no te estoy hablando mal de la sociedad moderna, la sociedad moderna es una auténtica bendición. Gracias a la sociedad moderna nos estamos comunicando tú y yo hoy. Gracias a la sociedad moderna estamos teniendo un nivel de progreso y un nivel de bendiciones en la vida que no teníamos hace 200 años. Esa es la realidad, ¿vale? Es decir, que cuando yo te hablo de la sociedad moderna, no estoy hablando desde el lugar que la sociedad moderna es mala, simplemente estoy describiendo, estoy haciendo una descripción. Lo que pasa es que cuando alguien tiene la mente de carencia y yo hablo esto de la sociedad moderna que te voy a decir ahora,
uno asocia y dice, la sociedad moderna no es buena. No, no, la sociedad moderna es una auténtica bendición, pero tiene sus cosas, como todo en la vida. Sí, estamos en un mundo dual donde hay una dualidad. Entonces, la sociedad moderna es una auténtica bendición. Anótamelo ahí, por favor. La sociedad moderna es una auténtica bendición. Ahora bien, tiene una serie de cosas. Y una serie de cosas es que está montada de una manera para que estemos constantemente conectados a estímulos externos. ¿Sí? Todo lo que vas a ver montado en nuestra sociedad moderna, ¿para qué está hecho? No para que observes tu mente, no para que tomes conciencia de tu proceso de pensamientos, de lo que hay en tu subconsciente, de las señales del universo, no está preparada para eso, sino está toda montada para que estés conectado a estímulos externos. Entonces, por eso nos cuesta tanto saber qué hay en nuestro subconsciente y nos cuesta también muchas veces descifrar las señales del universo. Entonces, este podcast, paradójicamente, está creado en un lugar que se llama redes sociales, que lo que buscan es que constantemente estés conectado a estímulos externos. Pero este podcast se alía con las redes sociales para decirte, oye, empieza a conectar con tus estímulos internos también. Medita, practica autorreiki, observa tu mente, sé consciente, toma conciencia, pasa horas al día totalmente desconectado de esos estímulos externos, ¿sí? Es decir, que utilizamos las redes sociales, que son un llamado a que no conectes contigo, para recordarte que tienes que conectar contigo, con lo cual convertimos el aparente veneno en medicina, ¿no? Los grandes sabios y grandes maestros decían que la diferencia entre el veneno y la medicina es del lugar en que se tome, es decir, desde la cantidad en que se tome, con el nivel de conciencia que se tome, con la intención que se tome, y esto está comprobadísimo. Hay personas que utilizan una cosa como un veneno y hay personas que utilizan otra cosa como una medicina. Por lo tanto, el inconveniente no está en la herramienta, sino en el nivel de conciencia que le ponemos a esa herramienta. Bueno, pues como el Vilgaray, la sociedad moderna es una auténtica bendición, eso, María José, subconsciente y universo intentan conectarse con nosotros, darnos información. Entonces, hay diferentes maneras de tener información del universo y del subconsciente. Hay muchas maneras, pero una de ellas es también a través de los sueños. ¿Por qué? Porque cuando dormimos descansamos la mente consciente, o en parte. También a veces hay parte de la mente consciente que está dando vueltas por ahí. Pero como decíamos ayer, cuando estamos durmiendo, perdón, estamos en otra dimensión totalmente diferente. Estamos en una dimensión más allá de la mente consciente. Estamos en una dimensión de la mente subconsciente y también en una dimensión espiritual. Entonces, en relación a los sueños, en ese momento, cuando relajamos nuestra mente consciente, es cuando el universo o el subconsciente decide comunicarnos con nosotros. Uno podría decir, ¿quién se está comunicando con nosotros? ¿El universo, Dios, nuestros guías? ¿O es el subconsciente que nos está dando información? Y algunas veces tendemos a polarizar. Hay personas que se intentan pelear y decir, no, no, esto es algo espiritual y el que te está dando la información es Dios o es el universo. Y luego otra línea menos espiritual te dice, no, no, es tu subconsciente, ¿no? Y nos encontramos con una dicotomía, con una polarización que no tiene ningún sentido. El sentido tiene que son señales que nos sirven para nuestro crecimiento personal y dependiendo del sistema de creencias de uno, van a venir de un lugar o van a venir de otro. Si me preguntas de dónde yo creo que viene, yo lo tengo clarísimo de dónde viene, de las dos cosas. Hay señales que vienen de una fuerza superior, de una inteligencia infinita conectada a ti para indicarte, podríamos decir el universo o Dios, y luego hay otra información que es de tu subconsciente que te está dando información, ¿vale?
pero no es tan importante descifrar si viene de un lugar o viene de otro, porque lo importante es la señal. Entonces, dicho esto, ayer estuvimos hablando, cuéntame ahí si estuviste ayer y viste el programa de ayer, porque ayer estuvimos hablando de 4 sueños comunes y el significado de esos sueños comunes. Hoy vamos a hablar de 6 más, del 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero para resumir un poco lo de ayer, aunque no vamos a hablar del detalle, pero ayer estuvimos hablando, te lo digo por si no estuviste ayer, que escuches ahora porque no importa el orden, escucha este podcast y luego vas al podcast de ayer, porque estuvimos hablando del significado 1 de cuando te caes en los sueños, el significado 2 de cuando vuelas, el significado 3 de cuando pierdes los dientes y el 4 de cuando eres perseguido, ¿sí? Estuvimos hablando concretamente de estos sueños y también dijimos que a nivel general, a nivel global, hay 3 tipos de sueños. Primero, los sueños que no necesariamente tienen un significado, que son sueños que simplemente el subconsciente está limpiando, y son sueños como muy extraños y no tienen por qué tener un significado. Luego hay otro tipo de sueños que sí que tienen un significado, pero muy particular para cada uno, por lo tanto cada uno tiene que interpretarlos a sí mismo, no sirve que otro te los interprete, o no sirve que agarramos un modelo de interpretación general en el segundo tipo de sueños. ¿Sí? Primer tipo de sueños, sueños que no tienen por qué tener ningún significado, simplemente es el subconsciente soltando basurilla. 2, el tipo de sueños que sí tienen un significado, pero van a ser un significado muy particular para ti, por lo tanto no te interesa que nadie los interprete, porque los va a interpretar a su imagen y semejanza y no a la tuya. Y luego hay los tercer tipo de sueños, que son estos sueños que pueden ser comunes en mucha gente y que tienen un significado común en la mayoría de esas personas. Y son los que estamos viendo. Ayer vimos 4, y hoy vamos a ver 5 más. Entonces, el sueño, el siguiente, el 5, estar desnudo en público. Dime si has soñado alguna vez de que estabas en público desnudo o que te has despojado de ropa sin querer, de repente te has encontrado desnudo en público o con menos ropa. El significado de este sueño, estar desnudo en público. Y recuerda que de cada sueño te estoy dando el significado, el enfoque que le da el psicoanálisis según Freud, el enfoque según la psicología cognitiva y el enfoque según una psicología más humanista o más filosófico o más espiritual, si lo queremos llamar así. Antonia, no recuerdo haber soñado eso. Juani, estuve ayer, fue muy interesante. Pilar Jordán, soy Reiki en tu vida, buenos días. Elvis, cuando relajamos la mente, el universo se comunica, exacto. Sí, ayer estuve, Yolanda, y me encantó. Emma, no estuve. Bueno, pues entonces te recomiendo que escuches el de hoy y que vayas después al de ayer. Sí, estuve ayer, María José, sí, estuve, tremendo podcast. Muy bien, pues yo sí recuerdo haberlo soñado, ya hace mucho tiempo, pero sí lo he soñado. Recuerdo una vez, no ha sido un sueño típico en mí, pero sí que lo he soñado alguna vez. El que sí que he soñado algunas veces también el de caída, que te dije ayer, el de volar más, el de caídas también unas cuantas veces, el de perder dientes una o dos solamente recuerdo, el de ser perseguido unas cuantas más y el de estar desnudo en público. Recuerdo alguna vez, una o dos veces como mucho, pero sí recuerdo algunas veces haberlo soñado. Mirar, pues según el psicoanálisis, según Freud, el estar desnudo en público habla de tu vulnerabilidad y de exposición de deseos ocultos, ¿sí? A lo mejor hay unos deseos ocultos que tienes ahí, que los tienes reprimidos y que tienes ganas y que necesitas expresarlos. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser porque a ti te hayan reprimido con la sexualidad, puede ser porque querías hacer algo y no lo has hecho por miedo a la represión. Es decir, Freud evidentemente se enfocaba mucho en la sexualidad también, ¿no? Y hablaba mucho de la sexualidad, de los bloqueos que hay en la sexualidad. Hoy quizás no hay tantos como antaño, pero también llevamos todo eso, esa psique colectiva donde la sexualidad era prácticamente un pecado
y donde tenemos bloqueos. Entonces Freud lo tiraba más hacia ahí, ¿no? Sobre el estar desnudo en público, quizás era una exposición de deseos que tienes ahí ocultos y que no has expresado. Según la psicología cognitiva, la psicología cognitiva lo lleva más hacia la aceptación social. Dice que puede ser una excesiva preocupación por la aceptación social y miedo al juicio. Por lo tanto, uno que tiene que hacer en eso, y ahora vamos a ver desde una filosofía más espiritual, uno que tiene que hacer, tiene que cuando tiene ese sueño, observarse en esos momentos de su vida si realmente hay una preocupación por la aceptación social, si tienes un excesivo miedo al juicio y hay que trabajar eso. Es decir, nos está dando una señal desde una perspectiva más psicológica, más occidental, el subconsciente te está dando esa señal y desde una vertiente más espiritual, pues uno podría decir que es el universo o Dios dándote mensajes, ¿vale? Y desde una psicología más espiritual o filosofía o incluso psicología humanista, habla de la necesidad de aceptación de uno mismo, y de una gran vergüenza también. Mirar, una vez en un sueño me llegó un mensaje, y me llegó un mensaje que me decía, porque cuando tú estás en un camino de crecimiento personal, donde tú estás ayudando a mucha gente también, y lo estás haciendo, no solamente se queda en una intención, sino que lo estás haciendo fehacientemente, que estás contribuyendo a un mundo mejor, inspirando a mucha gente o formando a mucha gente, te van llegando mensajes, no solamente para ti, sino para que los compartas, ¿no? Y yo recuerdo en un sueño que me vino un mensaje muy claro. O sea, bueno, fue un sueño y me desperté y me vino una frase como muy clara. Y me decían, detrás de cualquier gran desequilibrio físico hay una gran vergüenza. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que uno, en este sueño, también se tiene que plantear qué secretos ocultos tiene, que le darían vergüenza compartirlos. ¿Qué secreto oculto tienes que quizás no le has compartido nunca a nadie y que te da vergüenza compartirlo? ¿Sí? Quizás a una persona le han sido infiel y jamás lo ha querido compartir con alguien por vergüenza o porque alguien se meta dentro del matrimonio. Eso antes sucedía mucho. ¿Sí? Que las personas recibían infidelidades y no se decía absolutamente de nada, porque es por miedo, por vergüenza, por lo que fuera. Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una cosa que te han hecho o puede ser una cosa que tú has hecho. O algo de ti que te da tanta vergüenza que no lo has compartido nunca con nadie. ¿Sí? Dime si hay algo en ti. Coméntame ahí si tú tienes algún secreto oculto que no lo has compartido con nadie y que te daría vergüenza compartirlo. Porque te voy a compartir una práctica que puedes hacer que te va a ayudar mucho en esto. Bebo un poquito de agua. Y es muy humano, que nos podamos sentir avergonzados de cosas. Es decir, es muy humano que nos podamos sentir avergonzados de cosas. Porque los seres humanos tenemos errores en la vida. Y hay veces que hacemos cosas que no nos gustaría. Y hay veces que nos hacen cosas que no nos gustaría. Por lo tanto, uno no tiene que flagelarse o culpabilizarse por sentirse avergonzado. Luego ya iremos a sanar esa vergüenza, ¿sí? Ya iremos a sanarla. Pero de entrada, uno lo que tiene que hacer es no sentirse mal por sentirse avergonzado. Porque si se siente avergonzado y encima se siente culpable por sentirse avergonzado, ya hay dos cosas que sanar ahí. La vergüenza y la culpabilidad, ¿sí? Si nos sentimos avergonzados pero no culpables, ya solamente tenemos que sanar la vergüenza. Los estoy leyendo. Isabel dice, sí hay un secreto que me da vergüenza compartir, por favor, dime la práctica. Sí, es obvio que si todos estamos escuchando bien y hay alguien que se le corta, el problema está en su señal.
¿vale? Lo que pasa que yo algunas veces también estoy en silencio, ¿eh? Tenéis que entender que estamos en un podcast donde estoy hablando una hora y en esa hora a veces bebo agua y no tengo por qué decirte siempre que bebo agua o respiro un poco. Por lo tanto, si escuchas 2 segundos que no se habla, no pienses que se ha cortado tampoco. Muy bien, estoy intentando ahí leer. Se oye bien, ¿verdad? Si hay un número de personas que oyen bien y otras que no, es obvio que es de las señales de las que no lo oyen bien. Si el problema sería que nadie lo oye bien, entonces el problema si está en mi señal o está en Facebook. ¿Sí? Muy bien, pues venga, te voy a decir la práctica que puedes utilizar. Esta práctica te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Si hay un secreto que te da vergüenza, que nunca lo has compartido con nadie, o que incluso lo tienes todavía en secreto o lo sabe alguna persona, pero te daría mucha vergüenza compartirlo en público o te daría mucha vergüenza compartirlo a otras personas. ¿Por qué? Porque va a ser muy liberador esto, muy, muy liberador. Pero me tienes que prometer que la vas a hacer la práctica. Es sencilla, ¿eh? Pero me tienes que prometer que la vas a hacer. Si confías en lo que te voy a decir, me tienes que prometer que la vas a hacer. Anótame ahí si me prometes que la vas a hacer. Emma Salgado, sí tengo un secreto porque os voy a ayudar a liberar esto. Sin contárselo a nadie, ¿eh? No se lo vais a contar a nadie. Pero os voy a ayudar a liberarlo. Zafiro prometido. Quiero que me lo prometan 4 o 5 personas como mínimo. Paloma, confío en lo que dices. La práctica, por supuesto que la voy a hacer, lo que no es necesario que la tenga que contar. Sí, sí, no, lo estamos haciendo para esto. Luego, si en algún día te da por contarlo a alguien, pues está bien, ¿no? Pero ahora la práctica no se lo tienes que contar a nadie. Mira, se lo vais a contar a alguien, pero etéricamente, energéticamente. O sea, primero vais a hacer una visualización creativa. No la vamos a hacer ahora, simplemente os explico, pero por favor, hacerla en el día de hoy. Hacerla en el día de hoy. Y a lo mejor vas a necesitar hacerla 3 o 4 veces o a 3 o 4 personas diferentes. Tienes que agarrar y pensar en la persona que más vergüenza te daría explicarle eso. La persona que más vergüenza te daría explicarle eso. Y vas a hacer unos ejercicios de respiración, el que quieras, de 2 o 3 minutos para relajarte. Y luego vas a hacer una visualización de 5 o 10 minutos viéndote con esa persona en un lugar específico donde ya te hayas encontrado con esa persona, en tu casa, en casa de esa persona, en tu habitación, en su habitación, en cualquier lugar, y si no te has encontrado con esa persona en ningún lugar, creas un lugar bonito mentalmente y vas a tener una conversación con esa persona en la visualización creativa. Creerme que la neurociencia ha demostrado que neurológicamente ocurre exactamente lo mismo, neurológicamente, y esto no me lo invento yo, en neurociencia, neurológicamente ocurre exactamente lo mismo si lo visualizas que si lo haces. No te voy a dar ahora evidencia científica aquí, los que estáis en el máster de coche energético y espiritual os he dado mucha evidencia científica sobre la visualización creativa y sobre lo que os estoy diciendo. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es visualizar lo que te he dicho. De 5 a 10 minutos es suficiente con una conversación con esa persona. Escuchar lo que primero le hablas tú a la persona y le cuentas. Y luego escuchas si la persona tiene que decir algo. Si no tiene que decir nada, pues nada, no tiene por qué decir nada, pero tú escuchas primero tú hablándole a la persona y contándole con pelos y señales eso. Y como a ti te sale, incluso introduciendo, mira, lo que te voy a compartir ahora, la verdad es que me da mucha vergüenza compartírtelo, pero siento que es algo que me va a ayudar también a liberarme y creo que eres la persona idónea para que lo sepa, ¿sí? Por lo tanto, vas a hacerlo. Y luego, si quieres reforzarlo, lo vas a reforzar escribiéndolo en una hoja.
no es imprescindible en este caso, pero si tú sientes que quieres reforzarlo, lo vas a reforzar en una hoja. Te puedo asegurar que es poderosísima. A lo mejor con una vez tienes suficiente. Y si no tienes suficiente con una vez, lo vas a hacer 2 o 3 veces, incluso a diferentes personas. Y te vas a dar cuenta de algo, que baja tu vergüenza ante eso y baja tu culpabilidad. Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Muy bien. Bebo un poquito de agua. Alicia nos ha hecho ahí un resumen perfecto. Práctica, pensar en la persona que más vergüenza te daría, contar tu secreto, hacer respiraciones y encontrarte mentalmente con esa persona en la visualización y contárselo todo. Y contárselo todo quiero decir con pelos y señales, ¿eh? Sin nada, sin esconder prácticamente nada. Si ves que hay algo que te da tanta vergüenza, algún detalle que te da tanta vergüenza de contarlo incluso en la visualización creativa, pues esa vez no se lo cuentas y se lo cuentas otro día en otra visualización creativa. Muy bien, venga, vamos al sueño 6. Hemos hablado del 5, estar desnudo en público, y aprovechado, esto ha sido improvisado, y obviamente la técnica que te he compartido ahora, yo la he hecho conmigo. Sabes que difícilmente no te cuento, difícilmente no te digo que hagas algo si no lo he hecho yo antes y lo he comprobado conmigo. Bueno, Isabel dice, el contarlo no es por vergüenza, es igual, pero tú tienes algo que lo tienes ahí. Entonces, si lo cuentas, da lo mismo la emoción que uno tenga. A lo mejor uno tiene vergüenza, cada uno, la emoción que uno tenga es lo de menos. El tema es que si tenemos algo ahí oculto, es algo que no lo tenemos libre del todo. Y entonces está bien que lo liberemos, como mínimo en el mundo espiritual. Luego ya si lo hacemos en el mundo físico o no, eso. Y también, luego quiero que me cuentes, no en los detalles, obviamente, Isabel, pero luego quiero que me cuentes, o cualquiera de vosotros en otro podcast lo ponéis aquí, qué sucede en esa visualización. Porque, Isabel, una cosa es lo que tú pienses que la persona va a juzgar o va a decir, y otra cosa es lo que realmente suceda. Y te puede llegar, si vas a hacer la visualización sin ningún tipo de juicio sobre la otra persona, sin ningún tipo de pensar ya lo que la otra persona va a pensar, te puede llevar alguna sorpresa en la misma visualización. ¿Vale? Prometo hacerla, María, genial. Pues venga, vamos al 6. Sueños sobre exámenes académicos, exámenes laborales o cualquier tipo de prueba o examen que te están haciendo. Dime si alguna vez recuerdas haber soñado esto, haber soñado estar en un examen, incluso en una entrevista de trabajo, cualquier cosa donde te van a examinar. Pueden ser laborales o pueden ser académicos. En el caso del psicoanálisis, la interpretación que se le hace es miedo al fracaso y a no ser lo suficientemente competente. Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño de esos, lo que tienes que, primero, entender que el fracaso es en cierto sentido un camino hacia el éxito. Es decir, si uno va a una entrevista laboral y no le agarran, no le fichan, no le dan el trabajo en esa entrevista laboral, no quiere decir que no sirva. Quiere decir que ese trabajo no es para ti, o que han escogido otra persona que ellos consideraban que iba más acorde con tu puesto de trabajo, pero no porque, o sea, uno tiene que ir a la siguiente entrevista con muchísima más ganas. Yo recuerdo, yo también soy un caso especial y entrevistas de trabajo habré ido en una época de mi vida concreta, porque luego ya emprendí, pero cuando yo iba a una entrevista de trabajo, iba yo con una energía de escoger yo el trabajo, no de que el trabajo me escogiera a mí. O sea, yo iba convencido de que me iban de que me iban a dar el puesto de trabajo. Simplemente yo tenía que ir allí a descifrar si ese trabajo era para mí o no. Y no quiere decir
que tuviera que ser cierto, pero esa era mi mentalidad a la hora de ir. Yo sé que valgo lo suficiente para este puesto de trabajo, no es que fuera allí diciéndolo, yo sé que valgo lo suficiente, no, yo no iba allí así, yo iba allí a responder lo que me preguntaban, ¿verdad? Y si al final me decían si querías añadir algo más, pues lo añadía. Pero yo iba ahí totalmente convencido de que estaba capacitado para ese puesto de trabajo, totalmente convencido. Y lo que iba yo era a ver si ese puesto de trabajo me interesaba a mí. Y luego ya pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Obviamente había trabajos que me interesaban, otros que no, había alguno que me interesó y que no me ficharon, evidentemente, pero eso no es un fracaso, simplemente que no hay un match, ¿sí? Hoy en día se lleva mucho eso, creo que en las redes, ¿cómo se llama? En las aplicaciones estas de conocer gente se le llama match, ¿no? ¿Match qué es? Cuando hay una conexión entre dos partes. Pero si no hay una conexión entre dos partes, no quiere decir que una de las partes no sirva, sino que no ha habido conexión entre las dos partes. Lo que pasa es que cuando no hay, nosotros vamos a una entrevista de trabajo y no hay una conexión entre las dos partes, porque la otra parte a lo mejor nos dice que no nos llama, nos pensamos que ya no servimos. No, que no ha habido un match, en otro sitio habrá un match y ya está. ¿Vale? Entonces, en relación a la psicología cognitiva, ¿qué dice sobre los sueños de exámenes académicos, laborales, etcétera? Te habla de que puede haber una demasiada presión por ti mismo en tu propio rendimiento. Es decir, que te tienes que relajar. Te lo tienes que tomar con tranquilidad y desde la perspectiva que te estoy diciendo. Nada es definitivo. Si uno suspende un examen, podrá probar otro. ¿Sí? Y eso es así siempre. Y si no, dice, bueno, es que son unas oposiciones y hasta dentro de un año no me voy a poder presentar otra vez. Bueno, pero dentro de un año te vas a poder presentar. Sí, me voy a poder presentar. Bueno, pues ya está. O no, ya no me voy a poder presentar más. Bueno, pues la vida no se termina detrás de unas oposiciones. A lo mejor tu camino está en otro lugar y el universo te está diciendo hacia dónde no tienes que tirar, ¿vale? Si tú te has esforzado, si tú has estudiado bien y esas oposiciones no te han dado y ya por la edad a lo mejor no tienes más posibilidades de presentarte a esas oposiciones, pues es una señal clara de que ese no es tu camino, ¿vale? O sea que en cualquier caso hay que relajarse. Y luego desde un punto de vista espiritual te está reflejando una ventaja competitiva que tienes, que es tu seriedad en la progresión y en el rendimiento, ya sea tanto a nivel personal o a nivel profesional, depende de lo que esté diciendo. O sea, que esto es algo positivo. No lo tenemos que ver este sueño como... Bueno, de hecho, te das cuenta que ningún sueño lo tomamos como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento. Y este exactamente también te está dando una cualidad muy buena que tú tienes, que eres una persona seria, que se toma las cosas con compromiso y que quiere dar la talla, pero simplemente uno se tiene que relajar. Aquí Zafiro dice, será lo mismo que sueño seguido que no he terminado la carrera de la universidad y la terminé el 2000. Bueno, tú ahí tienes, es un caso particular tuyo, tú tienes que encontrar tu respuesta particular, ¿sí? Para mí sería muy fácil decirte una cosa u otra, Zafiro, pero yo quiero que tú encuentres tu respuesta. Yo os estoy dando para cosas a nivel globales. Luego cada uno que encuentre el mensaje que va ajustado a él. Yolanda dice, yo sí he soñado alguna vez con exámenes. Muy bien, venga, vamos al 7. Atrapado en algún lugar, ¿sí? Estás soñando que vas hacia algún lugar y te quedas atrapado. Yo recuerdo un par de veces este sueño también. Estás atrapado en algún lugar que no puedes mover, que sea, ¿eh? A lo mejor estás atado en un sitio, o atrapado en una habitación, o atrapado en un bosque que no puedes salir, o atrapado en un laberinto que no encuentras la salida. Estás en un lugar donde no puedes salir de ahí. Bueno, según el psicoanálisis, según Freud, te preguntaba, te decía que te preguntaras qué situación no deseada estás teniendo en tu vida. ¿Sí? Oportunidad para reflexión. ¿Qué situación no deseada estás teniendo en tu vida? Simplemente reflexiona sobre eso. Igual que Freud, igual que cualquier persona con un sentido común, simplemente te hará una pregunta para que tú tomes tus respuestas y tomes tus decisiones. El sueño no te va a decir qué es lo que tienes que hacer exactamente.
Eso tú tienes el libre albedrío para decidir lo que tienes que hacer. Y tú tienes que tener la responsabilidad, ¿vale? Simplemente te está dando una información. ¿Qué situación no deseada tienes en la vida? Luego, según la psicología cognitiva, te está hablando de obstáculos o limitaciones que estás teniendo en este momento y que tienes que superar. ¿Qué obstáculos tú tienes que pensar? Vale, estoy atrapado. Estoy atrapado metafóricamente en un nivel vibracional, ¿sí? Entonces, como estoy atrapado en un nivel vibracional o en un nivel de crecimiento personal y quiero subir al siguiente nivel, ¿verdad? Es lógico. Si estás aquí, estás en un nivel y quieres subir al siguiente, igual que yo, igual que todos. Estamos en un nivel, sea el que sea, y queremos subir al siguiente nivel. Entonces, ¿qué obstáculos y qué limitaciones estoy teniendo para subir al siguiente nivel? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Pues uno tiene que reflexionar sobre eso y ver cómo puede solucionar esas limitaciones o esos obstáculos que te están impidiendo subir de nivel. Y luego, desde una psicología más humanista o más filosófica o más espiritual, te habla la interpretación de estar atrapado en algún lugar, de falta de libertad y necesidad de expresión personal. ¿Qué parte de ti querrías expresar y la tienes atrapada? ¿No estás expresando? ¿Qué cosas te gustaría hacer porque sabes que están en tu proceso, están en tu propósito, están en tu evolución y no estás haciendo? ¿Estás atrapado en ellas? Pues también hay que reflexionar. Soñé y sigo soñando mucho que estoy atrapada. Mari Moreda, pues hayas tenido. Es lo mismo paralizado e intentar gritar y no poder. Bueno, tú tienes que interpretar si para ti eso es lo mismo, ¿vale? Yo no voy a hacer interpretaciones particulares de vuestros sueños particulares. Estoy haciendo interpretaciones generales, porque mi trabajo no es interpretar tus sueños. Mi trabajo es darte los sueños más comunes y a partir de ahí tú interpretar, ¿sí? Y eso yo sé que es muy cualquier, el 90 y pico por ciento de los maestros te interpretarían ahora mismo eso y te dirían, Rosalía, si es esto o lo otro. Pero un porcentaje muy pequeño no lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos activar la maestría que hay dentro de vosotros. Creedme que para mí sería mucho más fácil interpretar lo que ha dicho Zafiro o interpretar lo que ha dicho Rosalía. Sería lo más fácil. Y incluso diría, wow, ¿cuánto sabe? Lo sabe todo. Pero aquí no consiste de que yo lo sepa todo. Consiste de que tú despiertes tu maestría interior. Os insisto mucho a los alumnos de Reiki en tu vida. Esto no consiste en que yo sea el maestro y todos vosotros los discípulos. Mi trabajo está en crear maestros, en crear estrellas de conciencia. Por eso mi formación en maestría Reiki desde cero. Y no es nivel 1 de Reiki, no es nivel 2 de Reiki, es maestría Reiki desde cero, que incluye todos los niveles. ¿Por qué? Porque mi trabajo está en crear maestros. Por lo tanto, no voy a hacer cosas que vayan en contra de despertar esa maestría interior y ese confiar en vuestra intuición, ¿vale? O sea, que yo creo que con lo que os doy, ya os doy muchísima información como para encima interpretar vuestros detalles. ¿Me seguís con esto? Porque es súper importante. Ahora, si tú no quieres despertar tu maestría interior, entonces sí que a lo mejor necesitas a alguien que te dé respuestas a todo. Pero si tú quieres despertar tu maestría interior, lo mejor es que no se te dé respuestas a todo. Rosalía, gracias por dejarnos entender a nosotros solos. Perfecto. Me alegro. Porque así es como nos empoderamos. Todos, ¿eh? Así es como nos empoderamos. Si yo doy la respuesta a todo, no hay empoderamiento en vosotros. ¿Cuándo hay empoderamiento en vosotros? Cuando vosotros encontráis las respuestas, confiáis y plenamente en que eso es. Y ahí hay el empoderamiento. Por eso os digo que estamos en la era de los maestros, no de los discípulos. La antigua era la era de los discípulos, donde hay una estrella de conciencia brillando mucho y todos los demás simplemente viendo cómo esa estrella de conciencia brilla. Ese no es mi objetivo.
Mi objetivo es que haya muchísimas estrellas de conciencia. Y para que haya muchísimas estrellas de conciencia brillando y que al mismo tiempo ayuden a brillar a más personas, se necesita despertar esa sabiduría interior. Emma, quiero despertar mi maestría interior, genial. Muy bien, venga, vamos a estamos en la 7, falta de libertad, hemos dicho, la 8. Encontrarte con personas fallecidas. Dime si te ha ocurrido esto, porque yo creo que es uno de los más comunes, ¿verdad? Encontrarte con personas fallecidas en los sueños. Te lo voy a hablar desde la perspectiva psicoanalista de Freud, desde la psicología cognitiva y desde una parte más espiritual. Entonces, encontrarte con seres queridos desde un punto de vista del psicoanálisis de Freud, decía que puede ser un proceso de duelo no resuelto. Es decir, si te estás encontrando repetidamente con esa persona en tus sueños, hay un proceso de duelo no resuelto. Mirar, yo por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la abuela materna, ¿verdad? Yo con mi abuela materna murió en un momento donde yo estaba bastante ausente de mi familia. Había cumplido cuando cumplí los 18 años, me fui a trabajar, yo vivía en Barcelona. Bueno, primero empecé a trabajar en Barcelona y a los 19 años me ofrecieron en esa misma empresa ir a trabajar a Sevilla. Y estuve, si hay alguien de Sevilla, de Andalucía por aquí que lo anote, y estuve trabajando un año aproximadamente en Sevilla. Entonces, ese año que yo me fui a Sevilla fue un año muy crítico para mi abuela materna porque agarró Alzheimer, no de la noche a la mañana, pero sí prácticamente simplemente perdía algo la memoria y de la noche a la mañana la perdió de todo, incluso no la podían cuidar ni mis padres, porque se hacía daño, o sea, fue algo como muy profundo, ¿no? Entonces mi abuela la llevaron a una residencia y necesitaba unos cuidados profesionales. Y yo, por ejemplo, yo me sentí muy mal por eso, pero también me sentí muy mal por estar lejos. Y además luego, después de terminar de trabajar de ahí, justamente me tocó irme al servicio militar, con lo cual estuve cerca de 2 años y pico, prácticamente 3 años, que estuve lejos. Y luego sí que pude ver a mi abuela en un momento, pero me dio la sensación de que no me había podido despedir de ella, ¿no? De que sí que la pude ver, pero ya la vi muy mal. O sea, fue como bastante doloroso, pero yo en ese momento tengo que reconocerte que no lo percibí como tan doloroso. ¿Por qué? Porque estaba muy conectado a estímulos externos. Estaba muy conectado al trabajo o estaba muy conectado a mi vida. Entonces estaba experimentando ese dolor, pero no lo experimenté como un dolor profundo. Luego también salía mucho los fines de semana, también con según qué hábitos pues se escondía eso, pero luego me saltó, al cabo de los años me saltó y empecé a soñar mucho en ella, ¿no? Hasta que ya empecé a darme cuenta de que no había tenido un proceso de luto también con la muerte de mi abuela, ¿no? No me había dado la oportunidad de tener un proceso y ahí fui resolviendo también. Según la psicología cognitiva, encontrarte con seres fallecidos también puede ser como simplemente un reflejo de la memoria afectiva y la conexión. ¿Sí? También puede ser, no siempre tiene que ser un proceso de luto no resuelto. Puede ser que conectas con la memoria de esa persona y disfrutas. ¿Cuándo es una cosa o cuándo es otra? Tú lo tienes que descifrar, depende si trae dolor o no. Depende si ese sueño hay momentos de dolor o momentos en los que no te sientes bien. Si a lo mejor después del sueño te levantas con mucho amor, es que puede ser que se haya liberado algo o puede ser que simplemente haya sido una conexión con esa persona astralmente. Pero si realmente hay cosas ahí que te incomodan, puede ser que el proceso de luto no haya. Y luego también, desde un punto de vista más espiritual, es que se te aparezca esa persona, también es una oportunidad de sanación y de comunicación. ¿Qué cosas quizás no has sanado con esa persona que ahora puedes sanar? Tú sabes que a través de los envíos de Reiki a distancia os hablamos de cómo sanar y cómo sanar relaciones, incluso de personas que ya no están. O no te comunicaste lo suficientemente con esa persona. Yo, por ejemplo, a mi abuela no le dije una serie de cosas que me hubiera gustado decirle.
y cuando me hubiera gustado decirle eso ya no se lo podía decir. Entonces, bueno, pues también aprovechaba para que hubiera esa comunicación. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Sueño mucho, Elvis, con mis padres fallecidos. Bueno, veo que es normal, que, que todos habéis experimentado con sueños. Pues venga, ahí a trabajarlo. 9. El agua. Cosas relacionadas con el agua. O que estás en la playa, o que te ahogas, cualquier cosa relacionada con el agua. Desde un punto de vista del psicoanálisis, es una representación clara de las emociones. Por lo tanto, si te estás soñando mucho con agua, te está dando una indicación de qué emociones tienes ahí que hay que observar o que quizás hay que equilibrar más. Desde la psicología cognitiva te está dando un mensaje este sueño del agua de que tienes que adaptarte a los cambios de la vida, ¿sí? De fluir hacia los cambios de la vida. Y luego desde la psicología más humanista o desde una parte más espiritual, te está dando un mensaje claro. Y el mensaje es que todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Muchas veces nos aferramos a cosas del pasado, a relaciones con personas, a situaciones que nosotros teníamos en el pasado, a mil cosas. Y en la vida todo cambia. Entonces es un mensaje de fluir hacia las nuevas cosas que te está trayendo la vida. Es muy difícil que atraigamos grandes bendiciones si estamos anclados constantemente a las cosas del pasado que todavía no aceptamos. Por lo tanto, uno tiene que soltar el pasado. Y uno dice, bueno, ¿cómo se suelta el pasado? Trabajándose interiormente. Sí, esto es muy claro de entender, muy claro de entender. Si tú hay cosas del pasado que no has soltado, es que te falta mucho trabajo interior todavía. Esa es la realidad. Porque cuando una persona se está trabajando de manera profunda, suelta el pasado. Por lo tanto, ahí nos está dando una señal clara de si no estamos soltando el pasado en algo, es que no estamos trabajando todo lo profundo que nosotros nos creemos. Nos puede creer que estamos trabajando profundo, pero no estamos trabajando profundo. Y el trabajar profundo, el triángulo de la sabiduría, que te he hablado muchas veces, lo que bauticé como el triángulo de la sabiduría, ¿cuál es? Conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Eso es lo que da la sabiduría. Conocimiento profundo es profundizar en el estudio, no quedarte en la superficie y estudiar todo lo profundo que puedas y riguroso. No solo profundo, sino riguroso, porque hay muchas maneras de estudiar, desde la rigurosidad o desde la superficialidad. Pero luego tienes que añadirlo a las prácticas energéticas constantes, continuadas y mantenidas en el tiempo. Y eso es lo que te da la sabiduría. Déjame decirte que no hay otra forma de llegar a la sabiduría, sino es a través del conocimiento profundo y de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Y me encuentro con personas que a veces dicen, Javier Ma, yo me he formado en Reiki, y no han tenido un conocimiento profundo y encima no han practicado. Hay personas que me dicen, sí, pero es que a mí no me dijeron que había que practicar el autorreiki cada día, o yo el autorreiki lo practiqué los 21 días, o a mí no me han explicado estas técnicas del reiki tradicional que me estás explicando. Bueno, porque no ha habido un conocimiento profundo, ha habido algo más superficial. Yo siempre te digo que cualquier reiki hecho del corazón te puede ayudar, pero si tú quieres llegar a la sabiduría, tiene que ser profundo, conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, ¿vale? Así que ese agua nos está dando desde un punto de vista más espiritual, nos está dando una indicación de que tenemos que soltar esas cosas del pasado y va a ser a través de un trabajo profundo. Y el 10, sueño con animales. Anótame ahí si has soñado con animales. Y si has soñado con animales, ¿con qué animales sueñas? Bebo un poquito de agua. Vamos a ver qué decía Freud. Bueno, Freud siempre
todo lo relacionaba con, bueno, muchas cosas lo relacionaba con los instintos primarios de los seres humanos, ¿eh? Y ciertamente es así, somos animales sociales, es decir, que tenemos un instinto animal y eso no hay absolutamente ninguna duda. Si no, mira en muchas partes del mundo y te vas a dar cuenta que el hombre está más cerca del mono que del ser divino. Esa es la realidad. Vamos hacia la divinidad porque tenemos la semilla de lo divino. Tenemos la semilla de lo divino. Pero a día de hoy estamos más cerca del mono que de la divinidad. La gran mayoría de la sociedad. Entonces, Freud tenía muy claro eso y decía que el soñar con animales también puede ser una representación de instintos no satisfechos. Según la psicología humanista, se asocia más con una metáfora de qué rasgos fuertes tienes o qué rasgos necesitas desarrollar. Por ejemplo, si tú estás soñando en un gato o estás soñando en un león, te está dando una información de que esos rasgos que tiene el gato o que tiene el león quizás están en ti y a lo mejor necesitas desarrollar alguno que está en ti pero no lo tienes del todo activado para subir al siguiente nivel. Y desde un punto de vista más espiritual, tiene que ver con la conexión con la naturaleza, ¿sí? Con tu sabiduría intuitiva. Y también en algunas líneas espirituales lo asocian con el animal de poder, que puede ser tu animal de poder. Obviamente no vamos a entrar ahí en lo del animal de poder, primero porque no es mi especialidad y segundo porque es un tema totalmente aparte. Anótame ahí si has soñado con algunos animales y con cuáles. Bueno, si no estuviste en el podcast de ayer, te recomiendo que vayas al de ayer. Ahora, ¿para qué? Para uno, ver lo de la caída, qué significa cuando estás en una caída, cuando vuelas, cuando pierdes los dientes, cuando eres perseguido. Y los que me estáis preguntando, hay personas que tenéis que escribir a Secretaría de Reiki en tu vida, porque algunas personas escribís por privado preguntando que si hay alguna plaza disponible. No lo sé porque son en secretaría. Ayer en secretaría me dijeron que habían hecho recuento y que habían 3 plazas disponibles para empezar hoy. Empezamos hoy la formación de maestría Reiki de cero. ¿Vale? Entonces, si tú quieres saber si todavía queda alguna, tienes que escribir a secretaría, que en el primer comentario fijado vas a encontrar el enlace o bien en javierma.com. Gabriela dice, sí, estuve en el podcast de ayer. Isabel, millones de gracias por estar siempre. Gracias a vosotros. Bueno, me despido de los que estáis ahí. Paloma, Emma, María Mercedes, Janet, he soñado con 1000 gatos que ya no están. Bueno, pues ahí sería un poco, tiene que ver un poco con lo que te decía de los seres queridos y del fallecimiento y también de los animales. Tienes que ir viendo. Una pantera negra, María José. Pues mira, ahí tienes que ver la pantera negra, qué cualidades tiene y despertar esas cualidades en ti también. También he soñado con los animales, veo que mucha gente, perfecto. Muy bien, con perros, Ana Belén, Yolanda Olé, con animales. Zafiro, en especial las arañas. Muy bien. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.